Bueno, y así concluye esta conferencia mañanera. Qué golpazo, qué madrazo le pone el presidente Andrés Manuel López Obrador a los gobernadores mentirosos, ¿no? Muchos gobernadores que están asegurando que no tienen presupuesto, que todo esto se debe a la, pues como le llaman ellos, a la austeridad de Andrés Manuel López Obrador. Visiblemente enojado, yo sí lo vi así, visiblemente irritado. López Obrador dice, no, se les entregaron los recursos que les corresponden por ley, no se vale que nos echen la culpa, porque ya ahora todo es por la austeridad. Y dice algo muy interesante, algo que en efecto está en la ley. El gobierno federal no puede quitarle los recursos a los estados, no se los puede recortar. Eso sería violar la ley. No lo están haciendo. La parte en la que le pone una verdadera madriza a estos gobernadores mentirosos es esa en la que dice, miren, ellos no son austeros pero para nada. Si se les acaban los recursos, si se les acaba el presupuesto, es por la bola de achichincles, lambiscones que tienen a su alrededor y por los fastuosísimos viajes que hacen. Tienen ahí, invitan gente del extranjero, van a hacer viajes al extranjero que para esto y que para lo otro. Y luego salen con su chingadera de dame, ¿no? Pues ve y chinga a tu madre, lo que yo les diría. El presidente obviamente no les va a decir eso, ¿no? Pero no, pues ve y chinga a tu madre. Pues oye, imagínate, salen con esto de que tenemos problemas con las universidades, tenemos problemas en materia de educación porque ya no hay presupuesto, porque te lo acabaste, cabrón. Pues así de sencillo, ¿no? Qué terrible está esto. Y que salgan a achacárselo a un gobierno que está buscando ser austero en cuanto a un todo. Se lo repito, no es apapacho a López Obrador, pero los datos cómo son, la realidad cómo es. ¿Gastan los gobernadores, sí o no? Sí. ¿Llevan la vida de jeques, de príncipes, de sultanes? Sí. Muchas veces, lo hemos visto. Y sus estados muchas veces también están pues, en la pobreza, en la desigualdad. Y ni se diga de estos que están en los estados con mayor crimen, con mayor violencia. A ver, vamos a ser bien honestos, hay que hablar con la verdad. Pero obviamente ahorita están saliendo en muchos lados a decir que no tienen presupuesto, que el gobierno les está recortando el presupuesto, que cómo es posible, que están así de ellos pues necesitan ayuda federal. No, bueno, pues no gasten en sus viajes fastuosísimos, ni en achichincle 1, achichincle 2 y achichincle 3. No, pues ese dinero no es para ustedes como gobernadores, ese dinero es para sus gobernados. Ese dinero es para la gente de su estado. Pues no le entienden. Mire, hay tantos en estos momentos, tantos exgobernadores en problemas con la justicia o investigados. Santiago Nieto no quiso dar a conocer la semana pasada cuáles son los que están siendo investigados en esta administración, los que todavía están pues en funciones. No lo quiso dar a conocer debido a lo importante de este recuento que tienen sobre los gobernadores. Y siempre nos damos cuenta de eso, ¿no? Hay cada gobernador. O sea, vea nada más a Javier Duarte, vea a César Duarte, los exgobernadores priistas, esos que salen en la foto, a ver si me la puede poner don David, esta bola de cochinos, ¿no? Que gastaban, o sea, estamos hablando de gobernadores y esto se repite. Se repite también con Morena, no hay que ser muy honestos. La mayoría de los corruptazos son priistas o panistas, pero a ver, un panista disfrazado de morenista es gobernador de Baja California en estos momentos y es un traidor a la democracia y está buscando extender su mandato a 5 años cuando solamente podía gobernar por 2, y me refiero a Jaime Bonilla. ¿Cuántos gobernadores no hay que así son? Que verdaderamente les vale madres y gastan a manos llenas. Tienen ahí séquitos reales. Es como ir a los pues a las casas de gobierno. Es como ir a la corte del virreinato, ¿no? O sea, nada les falta tener ahí hombres y mujeres con arpas y la que te está dando las uvas, ¿sabes? No, ese dinero es para la gente. Y bueno, una conferencia corta, más corta de lo normal, y qué bueno porque
Ayer fue larguísima y así nos da tiempo de poder platicarla con usted. Mire, el presidente comienza la conferencia mañanera dando a conocer que este fin de semana va a estar en comunidades indígenas y ahí exaltó la labor de un exgobernador de hace ya mucho tiempo que hoy es el director del Canal 11 del Instituto Politécnico Nacional y nos referimos a Antonio Álvarez Lima. Antonio Álvarez Lima es el exgobernador de Tlaxcala que consiguió junto con su legislatura pues determinar que no exista deuda pública en su estado. Y bueno, eso lo menciona el presidente porque va a estar en Tlaxcala, va a estar en varios puntos, va a ir a una gira por 5 estados en los que se concentrará en las comunidades indígenas. También, mire, esta pregunta es muy importante y a mí sí me gustaría aquí, este es para que vea que somos completamente imparciales, esto sí no me gustó para nada de la respuesta del presidente. Yo no sé qué esté pasando con Ricardo Salinas Pliego, pero ya no puede seguir esto así. El magnate Ricardo Salinas Pliego ha sido acusado de muchas cosas, muchas cosas, con información, con investigaciones que se apegan absolutamente al rigor periodístico de la revista Proceso, por ejemplo. Usted lo sabe, el caso de Fertinal, usted lo sabe, situaciones que tienen que ver con el fisco, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de investigaciones fuertes y gruesas. Pero el magnate, dueño de TV Azteca, dueño de Banco Azteca, dueño de otras, de Electra, etcétera, pues sigue siendo parte de este pues comité de asesor de empresarios del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Y cada vez que se menciona su nombre en la conferencia mañanera, es casi como cuando se menciona el aborto. Nosotros sabemos que al presidente López Obrador no le gusta hablar sobre el aborto y evita el tema a como sea, a como dé lugar. Bueno, me parece que pasa lo mismo con el tema Ricardo Salinas Pliego y es algo que se debería platicar, porque vamos a ponerlo muy claro, es un hombre con mucho poder, con mucho dinero que ha estado muy cerca de esas personas en el poder y que pues es dueño de una de esas empresas que mantuvieron a los mexicanos en la absoluta ignorancia durante mucho tiempo. Me refiero a TV Azteca con sus contenidos basura. Van a decir, Toño, pues tú muérdete la lengua porque tú trabajaste en TV Azteca. Pues sí, la verdad, pero yo creo que es de sabios equivocarse. Y yo estuve en Azteca América, y cuando estaba en Azteca Noticias, era en la sección de internacional. Afortunadamente no tuvimos que meternos en camisa de 11 varas de política mexicana ni nada, pero bueno, la verdad es que hay que ser honestos con todo esto, ¿no? Si yo lo acepto, sí, pero bueno, pues es sabio equivocarse. Yo digo, cruz, ahora, ¿no? Me arrepiento 1000 veces si usted lo quiere ver de esa forma. Y verdaderamente estoy feliz siendo un periodista independiente en estos momentos. No sabe lo infeliz que era en Azteca. Pero bueno, la cosa aquí es esta. Hay investigaciones fuertes. El Grupo Salinas demanda incluso a Proceso recientemente por daño moral debido a esta investigación que hacen sobre lo de la compra de Fertinal en la que estuvo involucrada, por ejemplo, Banco Azteca. Y muchas irregularidades, ¿no? De las que se le señala a Ricardo Salinas Pliego. Bueno, pues hoy el reportero Marco Olvera, quien ha colaborado muchas veces en este espacio, aquí en Sin Censura y en La Octava, en Éntrale Sin Miedo, Marco Olvera le plantea al presidente López Obrador que empresarios como el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, deben todavía muchísimo dinero al fisco. Dice Marco Olvera que el magnate Ricardo Salinas Pliego debe 14,000 millones de pesos desde 2006 en créditos fiscales. Esta información es fuerte. Me imagino que debe ser de Proceso porque Proceso pues tiene ya esta batalla campal con Ricardo Salinas Pliego y con Grupo Salinas. Le estoy buscando yo la información per se para que la podamos comentar con mucho gusto. Y el presidente dice que no se atrevería a asegurar que eso es lo que debe Salinas Pliego. Dice que se está llevando a cabo un cotejo de todos los adeudos para saber si existe esta deuda a la hacienda pública, de cuánto es. Lo
que incluye créditos, litigios, etcétera, y que se va a informar sobre esta deuda multimillonaria. Yo entiendo perfectamente, y esto es una causa de controversia con el público consentidor y público crítico al que verdaderamente le tengo un gran respeto, y especialmente a sus críticas, quiero ser reiterativo con eso. Constantemente me dicen en redes sociales esta situación de Salinas Pliego, dicen, bueno, pues es que imagínate, es un hombre con tanto poder y pues el presidente López Obrador tiene que enfrentarse a todos de la mejor manera. Y aquí se está enfrentando de ciertas maneras, por eso lo tiene en su consejo asesor empresarial, ¿no? Imagínate tú, es un tipo, y esa es la verdad, ¿no? Es un tipo que no solamente tiene una televisora, que eso es poder mediático, poder para influir personas, ¿no? Sino que tiene un banco, ¿no? Y otras empresas. Es un tipo con mucho poder. Y me dicen muchas veces, y eso obviamente uno lo tiene que considerar, y usted también considérelo, que hay situaciones políticas que hay que poner en la balanza. Yo creo que en definitiva nadie puede estar por encima de la ley. Y si pues esto, se lo quiero investigar bien, quiero ver de dónde saca la información Marco Olvera, pues esto de los miles de millones que debería en créditos fiscales Salinas Pliego es cierto, pues que pague, ¿no? Ya ni siquiera estoy hablando de algún tipo de tirria o resentimiento hacia una persona, vamos, del poder, o no estoy hablando ni siquiera de exigencia de que le vaya a la cárcel. No, pues que lo pague. Es una persona que tiene mucho dinero, mucho poder, muchas empresas. La pregunta es, ¿todos los empleados de Grupo Salinas se les respetan sus derechos laborales, sus beneficios de empleo? ¿A todos ellos tienen vacaciones? ¿Todos ellos tienen un buen salario, un salario competitivo? ¿A todos les dieron aguinaldo este fin de año? ¿Todos ellos tienen seguro social o un seguro de gastos médicos para ellos y sus familias? Lo pregunto porque, pues si se va a no pagar tanto en impuestos, pues es por alguna razón, ¿no? Vamos a ver aquí, 14,000 millones, vamos a ver si nos sale por ahí. Tenemos de Revolución News, de Yucatán.com. Estoy buscando por ahí la información del diario de Yucatán. Bueno, de Gato Político. Mire, Gato Político lo trae, por ejemplo, ¿no? Dice, Grupo Electra se niega a pagar deuda de 14,000 millones de pesos al SAT. Pero bueno, yo le quiero confirmar esta... Sí, aquí tenemos, informarán sobre deuda de Salinas Pliego al SAT, también de Reforma. Son 14,000 millones de pesos que se deben desde 2006, señoras y señores. 14,000 millones de pesos. Es la mitad de lo que mandaron los paisanos, más o menos. Un poco menos de la mitad de lo que mandaron los paisanos en remesas el año pasado. 14,000 millones de pesos, ¿se imaginan? Y nosotros quejándonos de Diego Fernández de Ceballos y su deuda multimillonaria en Querétaro, no, 14,000 millones de pesos. Y así son muchos empresarios, ¿no? Muchos empresarios han tenido esa fiabilidad de los que estuvieron en el poder, de que no pagaran. Yo me pregunto, a usted, si usted es empleado de Grupo Salinas, ¿en algún momento el gobierno le ha perdonado los impuestos? Si usted es mexicano o mexicana de a pie, ¿en algún momento el gobierno le ha dicho, ¿sabes qué? Nos debes 5,000 pesitos. Nomás nos vas a tener que pagar $1. ¡Ah, qué chingón! Gracias, gobierno. ¿No, verdad? Imagínese que le perdonen 14,000 millones de pesos a un tipo con mucho dinero y que se siga hinchando de dinero. Bueno, eso es lo que yo digo. Creo que el presidente debe tener más claridad con esto y sí debería informar a la brevedad
Yo creo que vamos a seguir impulsando esta pregunta, planteándola. Creo que los compañeros en los medios independientes están muy comprometidos con esto. Esta pregunta la hace Marco Olvera, independiente. No la haría, en definitiva, pues otro, ¿no? No lo haría, obviamente no lo haría TV Azteca o Televisa o Grupo Imagen, Milenio, todos son de lo mismo, ¿no? Y tienen pues sus códigos, entre gitanos no se leen la mano, por decirlo así, ¿no? Para hacerlo coloquial. Y pues entre ellos no se tiran mierda, a pesar de que son competidores y no, entre ellos no se tiene este tipo de mierdas, ¿no? No es que les estemos tirando mierda, lo que queremos nosotros es la verdad con justicia. No nos interesa pues la realidad de TV Azteca o de Televisa o de este señor, del magnate. Él puede hacer lo que quiera con su dinero. Lo que nos interesa es que no haya más injusticias en México, que se acaben las injusticias. Así de sencillo. Bueno, también le plantean al presidente si está dispuesto a investigar las pérdidas por las Afores y López Obrador contesta que van a garantizar a los trabajadores que sus ahorros estarán protegidos ante cualquier crisis económica o financiera, pues son sagrados y ese es el compromiso que tiene ya. Luego Lord Molecula, usted sabe, el Carlos Pozos, le plantea al presidente López Obrador que tiene enfrente pues uno de los principales retos de su administración, las elecciones federales 2021, donde pues van a haber cambios en algunas gubernaturas, en algunas presidencias municipales, pero sobre todo lo importante de 2021 es el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, ¿no? Eso es lo más importante. El presidente le pregunta a Carlos Pozos cuál es su proyección para Morena en triunfos en esta contienda y cuáles son sus retos. El presidente dice que pues es muy buena pregunta, pero que no le corresponde responder. Mire, le soy perfectamente honesto. Cada vez que le preguntan al presidente sobre procesos de Morena y procesos, ya sea desde la designación del nuevo dirigente nacional o de los conflictos dentro del partido o en este entonces pues lo de las elecciones de 2021, el presidente se deslinda de la pregunta, pero da una respuesta larguísima para explicar por qué no quiere ser parte de eso. Y tiene razón en eso. Dice que no tiene por qué inmiscuirse en los asuntos partidistas. Eso no va a darse en este gobierno, pues es parte del cambio. Es que ni modo, comenta, que lleguen a hacer lo mismo que les hacían. También Lord Molecula le preguntó al presidente cuáles son los 3 principales problemas que le quitarían el sueño este año. Y López Obrador le aseguró que no le quita el sueño ningún problema, porque está atendiendo todo lo que pueda significar un daño a la población todo el tiempo. Dijo que está tranquilo con su conciencia y que eso es muy importante para poder dormir. No, fíjese, a mí me dio ayer insomnio, desafortunadamente. Así tengo la conciencia. No, es que a veces da insomnio por X o por Y. Así nos pasa a los seres humanos. Luego el corresponsal de Grupo Político le planteó al presidente López Obrador que Chiapas pues es uno de los estados más pobres del país, no tiene industria, y que un grupo de empresarios se han estado quejando ante el órgano de control del ISSSTE de la falta de atención a sus empleados y de ciertas irregularidades con un delegado. El presidente dice, bueno, en primer lugar ya no pueden haber delegados del ISSSTE, eso ya lo determinamos, voy a pasarle esta información al director del organismo. Y le pido, por favor, al pueblo que sigan empujando este elefante. De manera especial, pide el presidente que le ayuden a combatir la corrupción. Luego la pregunta interesante de Hans Salazar, la más interesante, creo que la más fuerte, es sobre este libro de Pedro Miguel. Es un libro en el que plantea varios de los casos de Wikileaks. Usted recordará que hace ya varios años, Julian Assange reveló una serie de datos interesantísimos en todo el mundo sobre situaciones irregulares en los gobiernos de todo el mundo. En este libro de Pedro Miguel se habla de muchos datos que dio a conocer Wikileaks con Julian Assange, en los que pues había irregularidades o declaraciones muy muy fuertes, por ejemplo, de Felipe Calderón. Una de estas eran que se quejaba Felipe Calderón con el director de inteligencia de los Estados Unidos, imagínese usted, con el director de la CIA,
que López Obrador era financiado por Venezuela, algo que nunca pudo comprobar. Y que en ese momento, cuando lo decía Felipe Calderón, el mismo Andrés Manuel López Obrador decía, bueno, pues a ver, compruébamelo, cabrón, ¿no? O sea, a ver si sí es cierto, y no lo pudieron comprobar. Punto número 2 es que, pues, declaraciones, por ejemplo, de Felipe Calderón, que decían, bueno, esta fallida guerra contra el narco va, aunque nos tengamos que pasar a los derechos humanos por el arco del triunfo. Vamos a decirlo en términos coloquiales y extremadamente soeces y vulgares, porque creo que así fue como lo pensó. Aunque nos pasemos a los derechos humanos por los huevos, vamos a seguir con esta pinche guerra horrenda. Y siguieron. Abrieron la puerta del infierno para todos los mexicanos. Las puertas del infierno para todos los mexicanos. Y hoy siguen quejándose. Usted tiene, por supuesto, a un tumbaburros sacando cifras de cómo es que ha aumentado el crimen de manera exponencial desde tiempos de Felipe Calderón. Exactamente, así es como ocurre. Eso se lo va a decir cualquier persona que haya estudiado función pública o análisis de datos. Cualquier persona que, pues obviamente sí, se dispara de manera exponencial, y este es el resultado de lo que provocó Felipe Calderón. Se lo expresa esto, le plantea esto Hans Salazar, de Gurú Político, al presidente López Obrador, para preguntarle si tendría alguna forma de expresarse sobre Julian Assange, luego de que esté, pues, en estos momentos enfrentándose a una detención en Reino Unido y probable extradición a los Estados Unidos. Se habla, señoras y señores, de que supuestamente está enfrentando serias problemáticas en la cárcel y etcétera. Julian Assange, usted recordará que Julian Assange estuvo refugiado durante mucho tiempo en la embajada de Ecuador hasta que llegó un gobierno conservador y lo echó. Bueno, el presidente dijo que sí, que expresa su solidaridad con Julian Assange y desea que se le perdone, que se le deje en libertad. Que en su momento esos cables mostraron cómo funcionaba el sistema mundial en su naturaleza autoritaria. También dijo que en efecto esos cables, que se dieron a conocer cuando estaban en la oposición, comprueban que son ciertos. Él puede probar que son ciertos esos cables. Que lo que se expresó obedece a la realidad de ese entonces, de relaciones ilegales, de actuaciones ilegales, ilegítimas, violatorias de la soberanía, contrarias a la democracia, a las libertades. Y bueno, pues una vez más habla de estas irregularidades ocurriendo en el sexenio de Felipe Calderón. Mientras hablaba de todo esto, el reportero de Ciro Gómez Leiva para Excelsior Grupo Imagen, Arturo Páramo, le cuestionó a López Obrador que cómo habla de lo de Julian Assange y no del bombardeo de Estados Unidos en Irak, que concluye con la muerte de un alto funcionario iraní. Le digo yo, no se confunda, por favor. Un dron bombardea Irak en las últimas horas y estaba de visita un alto funcionario de Irán, un hombre muy respetado por su pueblo y muy importante en la política interna de Irán, pero que estaba en Irak en esos momentos. Esto está causando un serio revuelo a nivel internacional, puesto que el gobierno de Irán asegura que las represalias serán terribles. También hay que decirlo con todas sus letras, Irán es aliado de Rusia. Y Rusia tiene mucha fuerza y mucho poder en estos momentos, usted lo sabe perfectamente. Así de sencillo. También hay que decirlo con todas sus letras, Donald Trump está ya muy cerca de su intención para reelegirse como presidente de los Estados Unidos. Y hay tantas cosas sobre la mesa. Está el juicio político, está el Estado de la Unión, están las acusaciones, las problemáticas. Está muy gruesa la cosa a nivel internacional, se lo decía desde un principio en este programa. Híjole, sin ánimos de especular, aguas, porque esto puede ser muy peligroso para nosotros como humanidad. Bueno, esto se lo plantea Arturo Páramo, el reportero de Ciro para Excelsior Grupo Imagen. Le dice que cómo es posible que sí hable de Julian Assange y no hable de lo del bombardeo. A mí me parece
que la respuesta aquí de López Obrador es correcta, ¿eh? Es así. A diferencia de la de Salinas Pliego, déjeme darle mi opinión, ese es mi análisis, ¿eh? Usted tiene todo el derecho de mandarme a chiflar a mi Mauser, si usted lo quiere ver así. A diferencia de lo dicho por Salinas Pliego, que se evite el tema y que se dice que se va a dar a conocer, pero cuando no sabemos. En este caso, el presidente dice, a ver, no nos podemos meter en esto. Y Arturo Páramo insiste, pero ¿cómo no? ¿Y por qué si hablamos de Julian Assange y no hablamos de ese bombardeo? Pues obviamente, ¿cómo que por qué? No podemos tomar partido en esto, definitivamente esa es mi idea, ¿no? Y el presidente López Obrador dice que esto tiene que ver con política exterior y que, esto es muy importante, ¿eh? Con esto cierra muchas bocas y con esto tiene un precedente legal. El artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos, mexicanos, el artículo 89 de nuestra Constitución, establece que México debe procurar la defensa de los derechos humanos. Es decir, Andrés Manuel López Obrador, al pedir que se libere a Julian Assange, al no pedir, sino que desea, a expresar su deseo de que se le perdone y se le deje en libertad, al expresar su solidaridad con Julian Assange, sí, en efecto, está expresando una situación positiva en pro de los derechos humanos. Hablar de un bombardeo que tiene muchas connotaciones políticas y que es absolutamente peligroso para el mundo, no tiene ningún sentido. Ahí sí no tiene por qué meterse México en esto. Yo se lo informo, porque yo soy periodista y ese es yo empiezo este programa, la primera edición de Sin Censura esta mañana, dándole a conocer la noticia, porque esa es mi chamba. Y mi chamba es darle a conocer lo que pasó en las últimas horas. La muerte de este alto funcionario iraní por un dron estadounidense. Lo tengo que informar. ¿Ok? Pero el presidente de una nación representa a esa nación. Yo quiero representar a México, obviamente, ¿me explico? Yo obviamente amo a México. Estoy orgulloso de ser mexicano, pero yo no soy el presidente de la República, ni soy senador, ni nada. El presidente López Obrador sí es el líder de nuestra nación, de México. Es la cabeza del poder ejecutivo. Y hasta cierto punto es la cara que tenemos como mexicanos, la da el presidente López Obrador. Imagínese usted que se ponga a opinar sobre un bombardeo que tiene serias problemáticas en estos momentos. Que se ponga a opinar de un bombardeo que acaba con la vida de un alto funcionario iraní y que esto provoca que el gobierno de Irán diga que vaya a haber represalias terribles para Estados Unidos y que hablemos también pues, de un aliado muy fuerte de esos iraníes, que son los rusos. Imagínense, no, de verdad. Bueno, Arturo Páramo quiere que el presidente López Obrador al respecto, bueno, simplemente dice que no se va a meter porque eso es parte de la política exterior. Yo creo que sería un grave error. Imagínese usted, ahorita está el absoluto desmadre por lo que ocurrió. Trump tuitea banderas de Estados Unidos, justificaciones con lo que pasó. Mire, muéstrele, don David, cuando ocurre este incidente, no pone el pin tweet, que significa ponerlo hasta arriba, y que siempre se quede ese tweet con un pin, con una tachuela, fijo, tweet fijado. No tuitea ya nada, no dice esto o lo otro. Tuitea una bandera de los Estados Unidos. How convenient, ¿no? Y bueno, pues se pone a tuitear una y otra vez justificando esta situación. Hay un desmadre impresionante. Imagínense los encabezados del mundo. Imagínense usted los encabezados del mundo. López Obrador hablando sobre el presidente de México hablando sobre el ataque en Irak a un alto funcionario iraní. No, olvídese. O sea, se lo estoy poniendo sobre la mesa como, olvídese, sería una problemática. Ahí sí, ¿qué chingados tendría que hacer México? No tienen por qué expresarse de esto no es política exterior que le competa a los mexicanos, al gobierno de México. Manténganse apartados, por favor, de ese tema y bueno, ellos lo saben, ¿no? Ellos lo saben perfectamente. También, ya de las últimas, le preguntaron al presidente López Obrador qué pasa con la producción de gas en Pemex. El presidente dijo que no ha habido una disminución en la producción. No, sí que ha habido una disminución en la producción de gas como en la producción de petróleo, que el gas
viene por lo general asociado al petróleo crudo, y aseguró que en el caso del petróleo ya sabemos que durante el periodo neoliberal, sobre todo en estos últimos 14 años, pues se empezó a caer la producción petrolera, que su gobierno, pues es su gobierno el que deja de caer esa producción petrolera, y desde luego pues disminuye con esto la producción de gas. Da a conocer qué pasa con Repsol, ¿no? En tiempos de Calderón. Dice que, bueno, tenemos capacidades nosotros como mexicanos para producir gas, y aún así se prefirió en todo caso hacer contratos. Y con esos contratos se daban licitaciones para la explotación de gas, para importación, más bien para importación de gas, ¿no? Hasta le vendieron acciones de Pemex en Repsol, quien tuvo una licitación incluso, pero no sacaron gas, nomás se llevaron muchos billullos. Y bueno, permítanos por favor en estos momentos hacerle una recomendación de Año Nuevo para que sigamos